Maestro es que un día nos dijo, somos indios, tenemos un territorio, pero fuimos despojados en toda la amplitud del término. Doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo, tiene usted la palabra. Bien, buenos días. Primero, gracias por la invitación, poder encontrarme con amigos, con personas a las que estudio sistemáticamente para entenderme a mí mismo. Voy a hacer una intervención tratando de retomar el método dialéctico al que se refirió el camarada cuando comenzó con esto de que nadie se baña dos veces en el mismo río. Y como voy a tratar de ser dialéctico, pues voy a hablar dentro de la contradicción y el conflicto. Lo bueno que a veces es malo, lo malo que a veces es bueno. El parto de la historia en un gobierno que estamos tratando de construir, y algunos lo califican con un pensamiento metafísico, es más de lo mismo, es malo. Otros lo clasifican con un pensamiento metafísico, es un cambio, es bueno, y no somos capaces de estar dentro de la dialéctica de la historia y ver que ambas cosas se están conjugando a la misma vez y que hay tendencias que tenemos que aprender a descubrir. Me voy a referir a eso. AMLO, la cuarta transformación, la educación y el peteo. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Nos abstraemos de la historia y seguimos como si nada hubiese pasado? ¿O reconocemos el momento histórico que estamos viviendo y cuáles son las urgencias que se nos presentan y que se le presentan a la escuela? Quiero partir diciendo que es la primera vez en la historia de lo que estamos acá que ustedes han estado en el gobierno. Porque si somos objetivos, a esta persona la llevó al gobierno el pueblo de México. No fue la oligarquía la que votó por él, fue el pueblo hambriado, oprimido, el campesino, el pueblo que a veces no sabe de política y de ideología, pero sabe de la vida cotidiana, del hambre, de que el dinero no alcanza, de que todo sube de precio, de que son unos rateros y unos tranzas. Y el pueblo que comprende las urgencias del momento votó por un hombre que fue cosechando esperanza por años. No es un Mesías que llegó y dijo, yo soy. No, es un hombre que hizo una historia que está ahí, una historia congruente. Y el pueblo lo puso ahí. No lo puso ahí ni el tío Sams, ni el PRIA. Eso es un primer elemento que tenemos que considerar para entender que lo que tenemos delante es el parto de la historia de un pueblo que quiere cambiar, tal vez no sabe cómo, tal vez no tenemos las herramientas. Empezamos a discutir de educación con diputados que pusimos ahí, que elegimos por este, por el otro, sin tener un aparatito que diga este sí o este no. No hay cómo saber cómo se va a desenvolver el ser humano después de estar ahí. Hay errores que van a venir necesariamente, y a veces esos diputados ni conocen de educación y están decidiendo. Y eso es parte de la historia. O haber puesto la condición a priori de elegir diputados que fueran especialistas en educación, y eso no es posible, históricamente no es posible, en el plano concreto no es posible. O sea, se eligió. El pueblo cansado eligió. Y ahora tenemos delante un proceso de transformación que queremos manejar, pero a veces va a ocurrir que no tenemos el timón en las manos. Y a veces va a ocurrir que las decisiones que se toman no son las que nosotros estábamos esperando. Y lo que parecía bueno de momento ya no parece tan bueno. Y lo que parecía malo de momento ya no parece tan malo. Y estoy en medio de la dialéctica y no comprendo la dialéctica de la historia. Yo quisiera que todo fuera bueno porque mi esperanza y mi pensamiento metafísico dice, si no es bueno no sirve y que se lo lleve a la bolina. Vámonos por otro que sea metafísicamente bueno. Eso no es posible. Eso no se da ni con la pareja. Eso no se da en el plano concreto ni con los hijos. No se da con nada. Es lo primero que quiero proponer en mi análisis para, como dice mi querido Jaime, no me vayan a quemar con leña verde. No me vayan a quemar con leña verde. Yo voy a decir cosas aquí que pueden producir mucho roce. ¿Por qué? Porque tenemos al CENTE y al ACENTE.
Y son pueblo, ¿o no? Son obreros, a veces la misma familia tiene de ambos bandos. Y no se reconocen como pueblo, no se reconocen frente a la historia, no se reconocen frente al reto de construir un mundo mejor, porque hemos construido una enemistad ficticia en base a la lógica del sistema de dominación capitalista, que convierte en enemigos a los que no deberían serlo, pues como dice Engel, la ideología está cabezas abajo. Y a veces te encuentras a los mototaxistas a pedrada con los camioneros en medio de un bloqueo, y es humilde contra humilde, oprimido contra oprimido, defendiendo sus intereses, supuestamente que son los intereses válidos según su lógica, y la historia esperando que nosotros podamos unirnos en la construcción de algo que soñamos que es posible. Por eso quiero partir de esta idea dialéctica. Yo no voy a decir que es bueno y es malo, porque entiendo que la historia no es así. Yo vengo de una revolución socialista con muchas cosas buenas y otra cantidad de errores históricos, porque no se podía construir el socialismo en Cuba con un protocolo, porque no llegamos al gobierno con un protocolo que decía, se hace así, para que no te equivoques lo tienes que hacer así. Hubo que aventarse la historia, hubo que crear cosas, y en el camino de enfrentar al imperialismo y crear cosas, cometimos errores inevitablemente. Por suerte nosotros nunca dejamos a Fidel solo cuando se equivocaba, o al gobierno solo cuando se equivocaba, y cuando el gobierno cubano cometía sus errores, nosotros asumíamos esos errores como nuestros, porque era el pueblo construyendo una transformación histórica. Un pueblo que venía de ser el antro de la Marina Gringa, que iba a La Habana a los prostíbulos. Un pueblo sin lectura, con una enorme cantidad de analfabetos, con una falta de 300.000 analfabetos, faltaban 100.000 maestros. Aquello era un desastre, aquel país. Con una ignorancia terrible, con un sentimiento antisocialista y anticomunista profundo. En Cuba no se podía decir la palabra comunismo, socialismo. De eso salimos. No teníamos la capacidad de unirnos, peleándonos unos con otros, peleando pedazos de pasteles, pedazos de poder, poco de dinero para acá y para allá. Así nos educó el imperialismo durante todo el siglo XX. Y en el 59, cuando empezamos a construir la utopía, no teníamos las herramientas, porque ¿saben qué ocurrió? Lo mismo que nos dijeron cuando Cárdenas nacionalizó, y a lo que nos están diciendo ahora con la refinería. Los técnicos y los ingenieros se fueron para Estados Unidos y nos quedamos con las fábricas. Y pusimos de ministro de Industria a un hombre que se llamaba Ernesto Che Guevara, que ni era ministro, ni era industrial, ni era médico. Pusimos un médico ahí. Y aquel médico enfrentó el proceso del desarrollo industrial de un país sin saber nada. Tuvo que mandar a buscar un matemático en la Universidad de La Habana para que le diera clases de matemáticas. Empezar a estudiar matemáticas, empezar a estudiar economía. Ahí en su oficina. Para poder dirigir la economía de un país que se estaba construyendo. Y él no era economista, él no sabía nada de eso. ¿Acaso no iba a cometer errores? Y nos dijeron que no podíamos construir el socialismo. Y ahí estamos resistiendo todavía, con los defectos. No es posible caminar hacia la emancipación sin ellos. Por eso el pensamiento dialéctico es fundamental para poder ubicarse y para poder romper los tabúes que el sistema imperialista nos instala. Tabúes que hacen que no seamos capaces de ver que el mismo proceso histórico tiene muchas lecturas. Una lectura antiimperialista es la lectura de la comunalidad de Jaime. Aunque Jaime no habla de imperialismo, pero la ética comunal es contraria a la ética individualista del sistema capitalista, imperialista, cultural. Y si yo me vuelvo comunal, soy una disrupción contra la ética del individualismo. Y aunque no se exprese con los términos, eso es una actitud antiimperial. Por la propuesta de rescatar a Totelcayol, rescatar la pedagogía ancestral, la pedagogía tolteca, que es una propuesta de Guillermo Marín, y es otra lectura, diferente a la de Jaime, diferente a la que podamos hacer nosotros, que viene desde otro saber, y nos está diciendo, tenemos que rescatar una pedagogía nuestra, y eso es un acto antiimperial, porque no hay imperialismo
sin pedagogía al servicio del sistema. Y la propuesta de Nazario de estar construyendo elementos de alimentación, de salud, es también una propuesta válida que tenemos que reconocer desde otra óptica, que atenta contra un sistema que nos enferma y nos cura vendiéndonos cara una medicina que muchas veces ni funciona. Cuando yo escucho a mi amigo Nazario rescatando estos saberes, me doy cuenta que es un camino diferente al de Luna, diferente al de Marín, diferente al mío, pero es un camino en definitiva que apunta en la misma dirección y no tenemos por qué separarnos unos de otros, ficticiamente construyendo enemigos en medio de un poderoso enemigo histórico que son los Estados Unidos de Norteamérica. No es que yo lo quiera inventar. El otro día me dijeron, no estás neurótico con Estados Unidos. Digo, bueno, pregúntale a Salvador Allende, pregúntale a Allende, pregúntale a Mauri Bicho, pregúntale a esos presidentes que fueron asesinados, si es una locura mía o realmente nuestro enemigo histórico sigue siendo el mismo. El proyecto imperialista colonial no termina. Por Dios, no termina. La recolonización de América es fundamental para que los Estados Unidos puedan continuar su modo de vida y su consumo. No es un capricho nuestro que querramos que la educación técnica asuma la postura ideológica que creemos que debe asumir. Hoy mismo la guerra contra China en base a las tecnologías pone en el primer plano de la importancia la educación técnica. Porque la disputa imperial ahora es precisamente una disputa tecnológica. Y nosotros seguimos en las escuelas enseñando PowerPoint y Excel. Y nuestros muchachos no pueden acceder al conocimiento realmente de los elementos fundamentales que podrían hacer que nosotros construyamos elementos tecnológicos que nos emanciparan del imperio. Estamos viendo lo que está pasando con Huawei. Google le cierra el contrato y le crea un problema a una empresa porque está dependiendo de un sistema que cuando le interesa es neoliberal y cuando le interesa es proteccionista. Y ya vivimos el neoliberalismo de Obama y ahora estamos sufriendo el proteccionismo de Trump, porque el imperio, su función es dominarnos para él subsistir, y él cambia de herramientas cuando hace falta, y a veces nosotros no somos capaces de cambiar nuestra forma de pensar para enfrentarnos a ese imperialismo. Por eso digo, el proyecto imperialista no culmina. Voy a dar un solo dato, bueno, voy a dar dos datos. Reservas de petróleo. Reservas de petróleo de Estados Unidos, 35.000 millones de barriles. Ya saben que esto es aproximado. Reservas de petróleo de Rusia, que sigue siendo enemigo histórico, 80.000 millones de barriles. O sea, Rusia casi triplica la reserva de Estados Unidos. Eso es un problema para el tío Sanz. Necesita el petróleo de México. Los 7.000 millones que tiene México los necesitan. Reservas de petróleo de Venezuela, más de 300.500 millones. O sea, estamos diciendo más de 10 veces la reserva de los Estados Unidos. Hay que recolonizar a Venezuela. Hay que destruir a Nicaragua como se están planteando ahorita, y hay que destruir a Cuba. Si yo les cuento los problemas que está sufriendo Cuba otra vez, porque algunos de ustedes fueron a Cuba en la década del 90 y vinieron espantados del hambre de los cubanos. Las filas para encontrar aceite que no hay hoy son enormes. Ya el Estado está tomando decisiones nuevamente, porque Trump apretó el bloqueo contra la isla de Cuba, y hoy mi hija tiene que comer cocinado con agua. No hay aceite para que la niña coma, porque tampoco me permiten mandar divisas a Cuba. Está prohibido por el imperialismo que nosotros podamos apoyar a nuestra familia, porque es parte de la guerra imperial para recolonizar este continente.
Le dieron un golpe de estado a Dilma Rousseff, blando, la sacaron del gobierno, metieron a Lula en la cárcel porque sabían que Lula iba a ganar las elecciones, y el gobierno de Lula era un gobierno de corte popular que sacó de la miseria a millones de brasileños. Ahora están acusando, están tratando de inventarle un proceso judicial a Cristina de Kirchner. Y ya Cristina anunció que se iba a postular para vicepresidenta, y la fórmula va a ser que su vicepresidente sería el presidente. El gobierno de Cristina es un gobierno que no sigue la lógica del tío Sams. Le quieren hacer lo mismo que le hicieron a Lula, porque no quieren a Cristina allí. Y en medio de esta guerra que se está dando delante de nuestros ojos, México se banca la histórica decisión de poner de presidente a un hombre que yo no calificaría jamás, como hacen algunos superficialmente, de neoliberal. Y daría un solo dato, la postura del gobierno de México respecto a la intentona norteamericana de invadir a Venezuela define una postura histórica antiimperialista, latinoamericanista, de protección a los derechos de los pueblos de este continente, a decidir el gobierno que se quieren dar sin la cochina y intrusa o intervención de los Estados Unidos. Esa política externa no existiría hoy si el presidente hubiese sido Mitt o Anaya. Si el presidente de este país hoy fuera Mitt o Anaya, México estaría alineado detrás de los Estados Unidos, agrediendo a la hermana Venezuela, agrediendo a Cuba y agrediendo a Nicaragua. Por suerte para este continente, la clase obrera y humilde mexicana tomó una decisión histórica que nos permite tener una bocanada de aire fresco. Y hoy pudiéramos decir que el gobierno de Lula da Silva no cometió errores. Cometió errores. Y uno de sus errores fue que no le dio cultura política al pueblo, que al final terminó votando por Bolsonaro. Y miren cómo están. No habrá cuarta transformación sin educación. Porque en 6 años el dinosaurio no se va a ir a llorar a su cueva. El dinosaurio está armando otra vez la cocina para garantizar el robo o lo que sea. En 6 años sin cultura política no vamos a poder. Yo creo que una cosa que tenemos que entenderlo, los que estamos en esta guerra, es que la gente votó por el cambio y no salió a leer, ni a estudiar, ni a prepararse. Se fueron a ver el juego de Chivas contra América y a María Desamparada. O sea, no cometamos el error de creer que fue la conciencia la que puso la marca en la boleta, fue el hartazgo, y hartazgo no es necesariamente igual a conciencia histórica. Hartazgo es hartazgo. Y van a hacer todo para que este gobierno no pueda cumplir sus compromisos. Le van a pegar candela al bosque si hace falta. 100 veces. Le van a subir el precio a la gasolina 100 veces, aunque estén diciendo que no es lo correcto. Aunque nos den los datos. Vayan a las gasolineras oaxaqueñas que se vendieron en los últimos 4 meses del gobierno anterior. Porque se pintaron de azul y de colores 4 meses antes que se fuera Peña. Acuérdense. La que está ahí al doblar de mi casa, eso fue rápido. Ayer estaba vendiendo a 21 pesos. A 21 y a 20 el combustible, cuando sabemos que el gobierno se lo da a 16. ¿Ustedes creen realmente que cuando los convoquen a una postura ética lo van a hacer? El imperialismo no es un sistema ético. Ha llegado hasta aquí matando, asesinando, violando, desapareciendo, destruyendo. Necesitamos cultura política para entender quién es nuestro verdadero enemigo. No sea que mañana terminemos a palos, maestros contra maestros, campesinos contra campesinos. Yo enemistado con Jaime, porque Jaime no dice lo que yo quiero que diga, porque yo quiero que Jaime diga lo que yo quiero, o Jaime conmigo, y al final nos vamos a meter 500 años más en esto. No olvidemos la historia. La gran Tenochtitlán no la tomó Cortés, la tomaron los tlaxcaltecas que vivían en este territorio y no pudieron calibrar quién era su verdadero enemigo. Cometieron el error de creer que el verdadero enemigo, el enemigo más grande, iba a ser su aliado. Pactaron no pagar impuestos y 25 años después de la conquista de la gran Tenochtitlán pagaban tantos impuestos como las otras culturas. Y sí podría haber enemistad entre los tlaxcaltecas y los mexicas,
los mexicas queriendo conquistar aquel pueblo, lo habían bloqueado como Estados Unidos bloquea Cuba, generando necesidades, si pudieran haber tenido encono esas dos culturas, como para decir, con este yo no, prefiero con el castellano. El castellano no me ha hecho a mí el daño que me hizo este. Yo estoy explicando estas cosas porque a veces es difícil perdonar al que tengo al lado. A veces es difícil ponerme de acuerdo con el que tengo al lado porque me hizo algo que yo considero que es lo peor. Hay una frase hermosa, hay un ensayo. Creo que ese ensayo se presta para este momento histórico. Un ensayo de Martí, Nuestra América. Y Martí comienza ese ensayo diciendo: cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea. O sea que su problema es el más grande de los problemas. Y Martí continúa diciendo: y con tal que le va a llamar al vecino que le quitó la novia y le aumenten las riquezas en su cofre, ya da por bueno el orden universal. O sea, si aprueban lo que yo estoy pidiendo, ya este gobierno es bueno. Esa es la visión que vamos a tener de un gobierno que se está enfrentando a serias dificultades y conflictos históricos. ¿Acaso es posible resolver tantos conflictos y herencias destructivas en 4 meses? Conflictos entre comunidades, conflictos entre pueblos, conflictos entre maestros, conflictos de todo tipo, de los que ha lucrado el capital porque incapacitan al oprimido para unirse, para hacer un frente único frente a esa dominación que es general. Eso no se va a poder resolver sin un tipo de educación. Y este es el punto. El pueblo no tendrá pensamiento dialéctico, ni el pueblo podrá reconocer la necesidad de la unidad frente al enemigo histórico real sin un tipo de educación. Y yo diría, en mi opinión, uno de los elementos fundamentales de la educación es desarrollar en el niño conciencia histórica. Y esa conciencia histórica le agrego 3 elementos básicos. Conciencia histórica implica, 1, reconocer al enemigo histórico, no construir enemigos falsos por disputas mezquinas o puntuales. Reconocer el despojo. Tengo que reconocer el despojo de la tierra, de los saberes, de la comunalidad, de los recursos, del agua, del petróleo, de los bosques, el despojo de todo. Y en tercer lugar, y con esto cierro, si yo reconozco el enemigo histórico y reconozco el despojo, entonces tengo que llegar a la conclusión, que es la única conclusión que nos va a garantizar la victoria. No es posible enfrentarse a ese enemigo histórico sin estar unidos. Unidos es unidos. Unidos a pesar de las diferencias. Unidos a pesar de las concepciones diferentes. Unidos a pesar de que no coincidamos en puntos que creemos que son fundamentales. Jaime, tan humilde como yo. Todos somos oprimidos. Si no nos vemos así, no vamos a poder ubicar realmente la tarea educativa que tenemos. La función de la escuela hoy no es instruir. La función de la escuela hoy tiene que ser emancipar desde todas las dimensiones posibles, desde la comunalidad, desde la Totelcayol, desde el conocimiento de las medicinas, emancipar a un hombre para que no siga sometido a un sistema de dominación continental y mundial. Creo que la educación técnica es fundamental, porque hoy en día nos están dominando la mente precisamente a través de las tecnologías. Es un arma fundamental en manos del imperialismo y nosotros tenemos que estar alerta. Muchas gracias.